En este video te explicaré otra forma en la cual podemos sacar mucho provecho de la notación @query, que hasta el momento lo hemos visto simplemente utilizando JPQL o SQL, ¿ok? Básicamente para poder consultar información. Pues te diré que no es la única forma en la cual le puedes sacar provecho, sino que también podrías utilizar esta notación cuando quieres ejecutar comandos como el insert, el update y el delete, o incluso cualquier comando de definición de datos, como por ejemplo los comandos create table o alter table, y entre otros. Solo que para poder utilizar esas instrucciones con el @query, hay que utilizar dos anotaciones muy importantes que te voy a explicar pasando ya a la pizarra. Y estas anotaciones a las cuales hacía mención son dos. El primero es el modify, que lo que hace es permitir justamente utilizar en anotaciones query estas tres instrucciones: update, delete y el insert. Además de pues el select, que ya viene por defecto, ¿no? Y el modify básicamente es modificando. Tú escribes ahí el método, como puedes observar acá está el nombre de la función, como siempre. Y la única variante que tenemos es que se coloca esta anotación, modified. Y después tú escribes pues la instrucción update, si es que como en este caso lo que queremos hacer es actualizar los precios de un conjunto de libros, pero que pertenecen a un autor. Y también si es que quieres hacer una eliminación, como en este caso, quieres eliminar, por ejemplo, todas las órdenes canceladas de una vez. Entonces armas el método, colocas modified y armas el query utilizando el delete. La tercera forma y en la que nosotros vamos a utilizar es cuando quiero, por ejemplo, registrar, o sea, insertar información en una entidad cuyo ID es compuesto. Y en nuestro caso lo tenemos. Muy posiblemente tú también tengas el mismo escenario. En ese caso, yo utilizaré un método, por ejemplo, que me permita agregar libros a una colección, y otro método que me permita eliminar un libro de una colección. En ese caso, observa que voy a utilizar el modified en cada uno de los métodos, que me permitirá utilizar un insert y un delete. Este ejemplo, a diferencia de los dos que te he presentado, observa que estoy utilizando el query, pero con SQL. O sea, voy a utilizar SQL nativo. Entonces, y acá utilizo el insert de toda la vida, el insert que conocemos de SQL y el delete que conocemos de SQL. Puntualmente, lo que voy a hacer acá es el insert, esta es la tabla, pasarle las columnas y pasarle los valores que estarán representados por cada uno de los parámetros. Ese es el tercer escenario. Posiblemente haya más escenarios donde puedas utilizar el modify, pero te estoy colocando los escenarios que veremos en esta aplicación. Entonces, en resumen, cuando tú quieres aprovechar el @query para poder ejecutar comandos de insert, update, delete o cualquier otro comando que tenga que ver con definición de datos, una opción es que utilices el @query, pero tienes que colocarle la instrucción modify. Asimismo, observa que estos ejemplos llevan una notación transactional. Y vamos a pasar a ver justamente para qué y por qué tenemos que utilizar transactional. En nuestros métodos, en nuestros métodos del servicio, en nuestros métodos del servicio, regresando a la foto panorámica que tuvimos al momento de iniciar este capítulo o este módulo, hemos observado que tenemos una capa de servicio. Y esta capa de servicio observa que puede trabajar no solamente con un repositorio, o sea, podría trabajar un servicio, o sea, un servicio podría estar trabajando al mismo tiempo con uno o muchos repositorios. Ese es algo que también hay que tomarlo en cuenta.
¿ok? O sea, un service podría estar trabajando con uno, muchos repositorios. Entonces, ¿por qué es importante saber eso? ¿Por qué es importante que dentro de un servicio yo puedo recibir la dependencia de un repositorio o muchos repositorios? Eso va a depender de qué entidades o de qué tablas tú necesitas sacar información para que el servicio le entregue al controlador y el controlador exponga esa información. Entonces, bajo ese escenario, es muy importante que esos métodos del service aseguren que las operaciones transaccionales se ejecuten de manera satisfactoria. Acuérdate, estás interactuando con base de datos. Entonces, una de las cosas que tenemos que asegurar es que cuando envías un insert, un update, un delete y por ahí una consulta, pero más estos tres primeros comandos que te he explicado, los tres primeros, insert, update y delete, recuerda que hacen modificación de datos. Entonces es muy importante que al inicio de la transacción y durante la transacción, si sucediese algún error, entonces la transacción se regrese a su punto de inicio, que es un rollback. Y eso es muy importante que nosotros aseguremos eso. Pero afortunadamente cuando utilizamos un framework, como en el caso de Spring, Spring lo que te dice es, mira, si tú tienes un método donde vas a ejecutar, así sea una query, o vas a ejecutar varias consultas, puedes utilizar la notación @transactional. Y el @transactional lo que hace es asegurar que todas las operaciones dentro de un método ocurran dentro de una transacción. Y recuerda, por concepto de base de datos, es que las transacciones son atómicas. Basta que falle una, debería hacerse un rollback. Pero si todo va bien, debería hacerse una confirmación asegurando que desde el inicio, durante la transacción y al finalizar la transacción, la data quede correcta y consistente. Evidentemente cumpliendo todas las validaciones que en ese momento tú le hayas puesto. Entonces, por ese motivo, en los métodos del servicio, cuando ya pasemos a implementar, por ejemplo, el flujo de compras básico, verás que utilizo esto, @transactional. Y el propósito es el que te acabo de decir, asegurar que esos métodos del servicio, como utilizan muchos métodos de repository, asegurar que todas esas operaciones se ejecuten como una sola transacción. Si fallase alguno, el @transactional lo que va a hacer es en automático deshacer esa transacción, pero si todo va de manera correcta las va a confirmar. Eventualmente nosotros podríamos lanzar una excepción mediante un rollback for exception, que por el momento lo he puesto como una excepción general porque todavía no vemos el tema de customizar o errores personalizados, pero podríamos nosotros decir que, hey, si es que pasa una excepción, lanzo esa excepción para que otro componente de mi proyecto lo tome, lo trabaje, o sea, lo procese y yo pueda saber qué es lo que pasó, en qué punto y por qué no se completó de manera correcta esa transacción. ¿Ok? Entonces, en resumen, tenemos estas dos anotaciones que también van a ser utilizadas en el proyecto. Recuerda el @modify si es que quieres utilizar instrucciones insert, delete, update y otras que tengan que ver con definición de datos dentro y de la anotación @query. ¿Ok? @modify si quieres utilizar estas instrucciones dentro del @query. Y para asegurar que tus consultas sean representadas como una sola transacción, en tus métodos del servicio, no olvides por favor utilizar la notación @transaction. Entonces, ya con este resumen de algunos métodos importantes, en el siguiente módulo ya iniciaremos con la implementación del flujo básico de cómo realizar una compra de libros. Así que te espero en ese video. Gracias.